Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia El impacto social y económico de la migración en el Perú, evento organizado por el programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida y apertura del evento a cargo de la doctora Karina Beteta Rubín, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Muy buenas noches con cada uno de los presentes. Traigo el saludo de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Marta Moyano. Asimismo, queremos saludar y dar la bienvenida a nuestros expositores, al general Óscar Arriola Delgado, también al doctor Humberto Abanto Verástegui, y especialmente a cada uno de ustedes. Hoy en el programa Martes Democrático tenemos como conferencia el impacto social y económico de la migración en el Perú. Y qué mejor oportunidad que dos profesionales expertos puedan tener la oportunidad de informar a la ciudadanía lo que está ocurriendo en nuestro país con la migración. En los últimos años, nuestro país ha experimentado un fenómeno migratorio sin precedentes en su historia. De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones, actualmente residen en el Perú 1.300.000 extranjeros, de los cuales 1.170.000 son venezolanos. En este punto resulta crucial que el gobierno brinde información veraz y precisa para poder diseñar un conjunto de medidas adecuadas que ayuden a mitigar el impacto de esta migración en nuestro país. Creo es necesario que el Poder Ejecutivo pueda brindar esta información a efectos de poder tener la oportunidad de diseñar las medidas a fin de poder coadyuvar a corregir estos impactos. Asimismo, tomando como ejemplo la migración venezolana, es pertinente plantear al gobierno central la realización de un análisis exhaustivo sobre los impactos sociales y económicos que implican atender a esta población en términos de salud, educación, empleo, entre otros aspectos fundamentales. Debemos tener en cuenta que nuestros propios servicios públicos básicos resultan insuficientes para satisfacer plenamente a nuestros conciudadanos, por lo que esta situación requiere una atención adecuada. Más allá de los orígenes políticos de la migración venezolana, como el régimen castrochavista, que ha generado este masivo éxodo y el desplazamiento hacia otros países de la región y que han sobrepasado la capacidad de acogida de los estados receptores, se ha generado una percepción negativa hacia los extranjeros en varios países. Eso es preocupante, lo cual lamentamos. Creo no habría ningún problema si estos hechos que ha generado zozobra y sigue generando terror en nuestro país, especialmente por los secuestros, el sicariato, creo no habría preocupación mayor si es que los extranjeros están en nuestro país y se puede compartir la educación, la salud, otros servicios. Sin embargo, esta actitud negativa por algunos malos, digamos, personas, es la que nos está llevando a que hoy, como programa y el Congreso de la República con Martes Democrático, podamos tener un balance, una perspectiva, una información de personas que conocen este tema. Es por ello que en este espacio de reflexión que brinda el programa Martes Democrático, hemos invitado a dos destacados expertos. Por un lado tenemos al jurista, político, experto, al doctor Humberto Abanto, quien aportará su perspectiva jurídica y política. Y también el director de la DIRINCRI, el general Óscar Arriola, quien nos brindará un enfoque policial. Su participación nos permitirá comprender de manera más completa los impactos sociales y económicos de la migración en el Perú. Por ello, nosotros le damos la bienvenida a nuestros expositores y especialmente a los asistentes que nos acompañan
cada martes con todas estas conferencias que venimos dictando a la ciudadanía, que es importante que ustedes como ciudadanos estén informados y de la misma manera también puedan tener esa esperanza por parte de nuestras autoridades, qué es lo que vienen haciendo, qué es lo que van a hacer y qué es lo que se busca de manera conjunta en los 3 niveles de Estado, poder solucionar este gran problema y entendiendo también la responsabilidad que cumple el Congreso de la República. Por ello, le damos una vez más la bienvenida y pasamos para que ellos puedan tener la oportunidad de disertar en esta oportunidad el tema que nos conlleva en esta tarde. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias también, doctora Karina Beteta Rubín, por sus palabras de bienvenida y apertura del evento. Muy bien, ahora vamos a comenzar con las exposiciones, con las presentaciones de nuestros 2 invitados. En primer lugar va a ser su presentación el general PNP, el señor Óscar Manuel Arriola Delgado, director de la DIRINCRI PNP. Y antes de ello vamos a conocerlo un poco, porque vamos a mencionar alguna referencia, alguna información acerca de su trayectoria profesional. Es oficial de inteligencia operativa, manejo de fuentes humanas, análisis de documentos y explotación de sitios por la Central de Inteligencia Americana, de la CIA. Negociador en crisis de rehenes por el FBI. Diplomado en guerra política. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestro en Administración y Ciencias Policiales, es FOGRA de la PNP, maestro en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Catedrático de Inteligencia Contraterrorista, Investigación y Derecho en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, Escuela de Posgrado de la PNP de la Universidad ESAN y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha participado en las principales investigaciones de terrorismo contra Sendero Luminoso, MRTA, casos Perseo, Olimpo y Esboya. Ha prestado servicios en las zonas de emergencia en Guayaga, año 2007, 2008, el BRAE, año 2010, 2018, 2019 y 2020. Así como director de la Dirección contra el Terrorismo y de la Dirección de Investigación Criminal. Condecorado por servicios meritorios Gran Oficial, Gran Cruz, Comendador, Oficial y Caballero por la CONGEM. Condecorado por esfuerzo intelectual por la Policía Nacional del Perú. Condecorado también por servicios distinguidos con la medalla Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Mariscal Eloy Ureta Montehermoso, en el grado de Comendador. Actualmente se desempeña el cargo de Director Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Con ustedes el general PNP Óscar Manuel Arriola Delgado. Adelante, por favor. Doctora Karina Beteta, de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Distinguido jurista Humberto Abanto, distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, deseo agradecer a la invitación en este programa de conferencias del Martes Democrático para tratar este tema del impacto social y económico de la migración extranjera. Y el motivo respecto de la invitación que me han hecho llegar es fundamentalmente desde el enfoque policial. Entonces, no sé si después de esto voy a preocuparlos un poco, pero es mejor hablar las cosas como son para hacer fuerza mental inclusive, o para tener claro qué debemos hacer como ciudadanos.
cómo debemos exigir a nuestras autoridades una correcta actuación para poder mitigar este impacto respecto de la migración extranjera. A ver, a modo de introducción, las organizaciones criminales, las bandas criminales, la delincuencia común, están apartados, por supuesto, de la moral, de la ética. No tienen ningún miramiento respecto del bien y el mal, no hacen discernimiento, no lo hacen. Simplemente actúan siempre en el mal. Se apoderan del patrimonio ajeno, mienten, estafan para conseguir el patrimonio, dan frases a través de las cuales causan terror, zozobra, miedo para exigir patrimonio de las personas. Estamos hablando de las extorsiones. Se aprovechan de los estados de urgencia para prestar dinero, y hablamos del gota a gota. Y finalmente quitan la vida. Entonces, siempre están navegando en el mal. Siempre están navegando en el mal. Pero los delincuentes, dentro de todo esta actitud negativa, también presentan sus códigos, también tienen sus principios, que suena mal, ¿no? Contradictorio, pero tienen sus códigos. Entonces, por decir, en el año 2004 hay un secuestro de una niña de 6 años y la tienen por 6 días, y por alguna pesquisa en especial se logra detectar quién la tiene secuestrada, porque se identifican a 2 personas que tienen secuestrada, y la orden de ese secuestro vino de un establecimiento penal. Entonces llamamos al establecimiento, tratamos de comunicarnos con esa persona que está en un establecimiento penal, y era el Cojo Mame, y le decimos de que ha sido descubierta su organización, de que en estos momentos se van a intervenir los inmuebles ligados a su familia, los que él y su organización tienen, registran. E inmediatamente empieza una negociación para devolver a la niña. Disculpen que baje a este nivel, pero es para entender el impacto que hay aquí, la gran diferencia. En el lapso de 3 horas, 4, dejaron a la niña en libertad en un lugar, porque ya estaban descubiertos. Hola, hola. Hoy en día, mis queridos amigos, organizaciones criminales compuestas por extranjeros privan de la libertad, mejor dicho, secuestran, lo llevan a una base de cautiverio, exigen $600,000. Capturamos a los autores en el proceso del secuestro. 4, incautamos los 3, 4 vehículos con el que han cometido el secuestro. Identificamos a los demás miembros y entramos a conversar el tema de que suelten al secuestrado, liberen al secuestrado, y no funciona, a pesar de que está capturado el líder, mal llamado líder, ¿no? El cabecilla, el dirigente de la organización criminal. Y no hay forma de que suelten al secuestrado. Inclusive terminan asesinándolo. No importa que ellos estén detenidos, no importa que van a prisión preventiva y después a un juicio justo y quizás a una cadena perpetua porque van a matar a su secuestrado, no importa, pero es su forma de actuar.
Entonces, otro caso en la que un extranjero está con un peruano y se encuentran a las 7 de la noche y se ponen a dialogar, a conversar, a compartir, a pasear por la ciudad. Todo lo que les voy a hablar son hechos reales, resueltos, pero reales. Y salen a pasear, liban licor y están hasta las 5 de la mañana. Y finalmente, el delincuente extranjero decide quitarle la vida. Pero no solamente quitarle la vida, sino descuartizarlo al amigo, a quien compartió. Para no aburrirlos, en el año 2019 hay 2 muertos, 2 asesinatos en San Martín de Porres, en un hotel que fue muy famoso, donde también los descuartizaron y los metieron en una bolsa y los abandonaron. Un muchacho de 22 años que se llama Sergio Tarache Parra, cogió una galonera, la llenó de combustible, la roció sobre su enamorada por un reclamo respecto de una celos y le prendió fuego. Christopher Joseph Fuente González, maldito Cris, o FIFO, o loco, viene asesinando a 6 personas. El último fue el heroico Sereno de Surco. Con un balazo, sabiendo que el Sereno no tiene armas de fuego, sabiendo que lo único que el Sereno estaba haciendo, lo eliminó de un balazo. Lo que trato... ¿No se escucha? Ok. Lo que trato de decirles es que se elevaron los niveles de violencia, no antes vistos en el Perú, protagonizado por delincuentes extranjeros. ...900 carpetas fiscales en lo que va del año y el año pasado, 2022 hasta este momento, por extorsiones, 900. Le saluda el tren de Aragua y me han contratado para eliminarte y me están pagando 10.000, pero como he investigado, te he seguido para ver, porque tengo que ver en qué momento oportuno te quito la vida, me he dado cuenta que eres una gran persona y así que me vas a dar 2.000 soles para no quitarte la vida. Extorsiones en la mañana, tarde, noche, madrugada. Hay una gran publicidad en todos los lugares donde las personas generan ingresos diarios y está este préstamo del gota a gota, con porcentajes del 20, 30, 40, 60% sobre lo establecido por la ley. Préstamos absolutamente ilegales, préstamos que son impagables y préstamos que a propósito los hacen así para que en un determinado momento comience la extorsión, la amenaza de incendiar, de dañar el patrimonio de las personas a quien le han prestado. Estos préstamos son sin aval, sin trámite, sin garante, a la presentación de un DNI. Estamos hablando del préstamo de gota a gota, que tiene su origen en Medellín, Colombia, y que ingresó al Perú en el año 2013 por Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote. Para el 2016 estaba en 97 ciudades del Perú, con relatos totalmente horrendos de miedo, de temor por las amenazas de estas personas. Y no denunciamos como ciudadanos, tenemos mucho temor de denunciar. Entonces, secuestran a una persona y la mantienen por 58 días a 2 personas. 58 días. En el día 10, ojo, en el día 10, o sea, una semana y 3 días más,
llegan a un acuerdo, porque cuando se produce una privación de la libertad, un secuestro, hay pasos que son rígidos. La selección de la víctima, el reglaje para ver dónde lo secuestran, la aprehensión, o sea, el secuestro propiamente dicho, la base de cautiverio, dónde va a estar privado de la libertad, una negociación, un pago de rescate y posterior liberación o rescate. Son términos un poco técnicos, pero se trabaja primero por la vida y la libertad. Este señor que estuvo 58 días, al día 10 llega a un entendimiento su familia y los secuestradores. Un secuestro es asesorado siempre por la Policía Nacional con expertos negociadores en crisis de rehenes o secuestros, formados en el extranjero generalmente. Y entonces al día 10 la familia paga 65.400 soles. Y no lo pusieron en libertad. Nuevamente, no hay códigos, no hay principios, no hay nada. Les digo esto para tomar conciencia ante qué nos enfrentamos, y estamos en el Congreso, donde pueden salir normas rígidas para luchar con energía, con firmeza. Pagaron ese dinero y cortaron la línea telefónica. Pasaron 10, 15 días más y volvieron a llamar para pedir más plata. Un sacerdote es extorsionado y le dicen que tiene que cancelar 2.000 soles por tal motivo. El sacerdote va inmediatamente y paga los 2.000 soles porque le causó temor esa extorsión. Pagó los 2.000 soles, al minuto siguiente le estaban pidiendo 5.000 y vayan a ver con qué lenguaje. El sacerdote va y paga los 5.000, los deposita e inmediatamente le piden 10.000. Entonces, no hay parámetros. Tengan presente a qué nos estamos enfrentando, qué estamos viviendo. O sea, no es lo que se viene, sino lo que ya estamos viviendo. En el secuestro que les comentaba de los 58 días, en los que les comentaba, pagaron los 65.400, cerraron la línea telefónica. Imagínense la angustia de la familia. Pasan 10 días más, retoman la línea y piden otra cantidad de dinero y unos productos y unas joyas y unas demandas más, exigencias. En ese trayecto se detienen a 9 secuestradores de nacionalidad venezolana, 9. Van a prisión preventiva. Aún con esa prisión preventiva, no querían saber nada con la libertad de la víctima, aún habiendo pagado el dinero, hasta que se logró el rescate sano y salvo de esta persona y otro que también estaba en ese lugar de cautiverio. Lo que les quiero demostrar en estos 8 minutos que han pasado es que estamos ante una violencia no antes vista, que no tiene parámetros, no tiene preceptos. Es una organización criminal llamada el Tren de Aragua. La conforman 6.000 personas aproximadamente. Están diseminadas en muchos países. Uno de ellos es el Perú. ¿Sí? Acá estuvo operando el número 3 del Tren de Aragua. Y se jacta de decir, amenazando a otro, que el otro no ha matado ni la cuarta parte de los muertos que él tiene. Es gente que está aquí, ¿sí? Seguramente el doctor Abanto va a hablarles aspectos jurídicos o migratorios de pronto, analizando estos decretos supremos de los 6 meses para regularizar, sincerarnos quiénes somos los que estamos aquí. Pero yo me estoy refiriendo a la migración criminal, o sea, a los delincuentes, a las mentes criminales irrecuperables, a personas insanas que no tienen conciencia, que muestran un desprecio por la vida. A ellos me refiero, ¿sí? Y nosotros, como siempre, respetamos los derechos humanos. Respetamos los derechos humanos, las garantías de un proceso penal y todo lo que implica luchar por el bien.
¿Y nosotros estaremos contribuyendo a ello? Por supuesto que contribuimos todos los días. Cuando intervenimos un edificio, está ocupado por todos los departamentos o las habitaciones por delincuentes que no tienen un solo documento porque se encuentran ilegales y sin embargo nosotros le hemos alquilado, le hemos rentado los inmuebles. Sí, señores, nosotros le hemos rentado los inmuebles. Hablo en el genérico, ¿cierto? Nosotros le rentamos los inmuebles, o sea, facilitamos. A nosotros cuando vamos a comprar un teléfono celular, un equipo móvil de estos, nos piden nuestra impresión biométrica, ¿cierto? Cuando a usted le digan otra más, otra más, otra más, otra más, están habilitando 5 o 6 veces la compra de chips. No lo hagan, una sola vez. Los señores extranjeros no les piden esto y pueden comprarlo con cualquier documento. Miren cómo le facilitamos las cosas. Hemos capturado una delincuente extranjera. Antes de venir acá yo conversaba con unas personas venezolanas y yo le decía, ¿cómo sientes cuando yo digo en la prensa delincuentes venezolanos? Quiero que seas sincero, quiero que seas sincera, le decía a la persona. Porque se debe sentir mal, ¿no? Hemos incautado a hemos detectado una delincuente extranjera de nacionalidad venezolana que tenía 61 cuentas en el banco. 61 cuentas en el banco, todititas para las extorsiones, todititas para las extorsiones. Entonces, nosotros soñamos, los policías, y no porque seamos ociosos y no querramos trabajar, porque igual hacemos todos los días en Adirinquia, en donde estuve hasta este jueves último, todos los días hay 35 detenidos, 38, 32, 43, así, no baja, todos los días. Por eso que nuestra conciencia está tranquila. Pero esto es como un juez de que resuelve en el día 5 expedientes y se saca el alma por resolver 5 expedientes y se va a las 12 de la noche a su casa para regresar al día siguiente a las 6, pero le han entrado 25 expedientes más, 30 expedientes. Entonces, ahí se capturan todos los días sicarios, feminicidas, estafadores, rateros, todos los días, delincuentes informáticos, todos los días de Dios. Ahí están las noticias, ahí están las evidencias, ahí están los periodistas cubriendo cada cosa y muertes, sicarios. Entonces, nosotros estamos, como les decía, soñando que cada vez que se produzca una llamada telefónica y proviene del número 940 40 40, por decir un número, llega a la policía, denuncia, inmediatamente ese número tiene que ser apagado, cancelado, excluido del sistema, ¿sí? ¿Tan difícil es esto? Este es el Congreso, ¿cierto? Pero tan difícil. Nosotros no podemos identificar a una persona extranjera que es ilegal porque no tiene un solo documento. Y tenemos por la ley peruana 4 horas para hacer un control de identidad policial. 4 horas. ¿Ustedes creen que puede resultar sencillo comunicarse con naciones que se encuentran en contrapartida con nosotros? Es complicadísimo. Señores, hay una característica muy singular, y yo no puedo entrar a cuestiones políticas, pero tengo que analizar criminalmente qué está pasando aquí. ¿Por qué acá capturamos al número 3 del Tren de Aragua? Al número 3 del Tren de Aragua. Una captura no menos importante. En otros países han aplaudido. Acá se supo quién es, el alias Mamú, que acaba de ser llegado a Chayapalca, para garantizar que no haya muertes acá, porque se iba a desatar una matanza. Ese alias Mamú ha protagonizado los hechos criminales más execrables acá en el país y en el extranjero. Pero todos nos preguntamos, y también
juristas venezolanos y periodistas y amigos, ¿ustedes no se preguntan por qué ese hombre no está en la cárcel en Venezuela? ¿Por qué no está en la cárcel en Venezuela? Si es tan peligroso, ¿por qué? Y solamente estuvo 2 años y medio, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué todo se domina desde esa cárcel? Cotorón, creo que se llama, donde está el niño guerrero que es el cabecilla del Tren de Aragua. El Tren de Aragua y sus ramificaciones, los gallegos del Tren de Aragua, los hijos de Dios, PHS, puros hermanos sicarios, los tiguerones de Guayaquil, el gota a gota de Colombia. ¿Cómo hacemos para identificar en 4 horas? Estamos pidiendo que cuando se trate de delincuentes o intervenciones para identificación de extranjeros, las horas suban de 4 a 12 horas. Estamos pidiendo también, porque se nos viene, pues, o sea, estamos viviéndolo, pero se nos viene peor. Estamos pidiendo que el tiempo de la flagrancia del delito no sea 24 horas, que sea 72 horas. Hay alguien que dice que sea 7 días. El doctor Humberto Abanto seguro tiene una respuesta por qué no o por qué sí. ¿Y quiénes reclamarían? Quiere decir que si una persona en estos momentos mata a otra, son las 7:25, mañana a las 7:30 de la noche lo puede ver los policías y no pueden detenerla porque ya no está en delito flagrante. Entonces ese tiempo tendría que prolongarse. ¿Sí? ¿Pero a quién le molesta? ¿Al sicario? ¿Le molestaría? ¿A quién le molestaría? Al sicario, pues por supuesto, al estafador, al violador sexual de menores con muerte subsecuente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos contraponemos a situaciones que necesita un Estado dictar normas, pero con mucho vigor, con mucha energía, así como en el tiempo del terrorismo, en que después una acción de inconstitucionalidad derogó muchas normas por ¿cómo se llama?, considerarlas inconstitucionales, pero mitigó el problema, nos dio la oportunidad de salir de la oscuridad del terror. Es lo que estamos pidiendo el día de hoy nosotros los policías, herramientas. No podemos investigar porque tenemos que hacer un informe para que vaya al fiscal y el fiscal puede enviarnos una carpeta fiscal, si es muy diligente, 3 días, 5 días y si no en un mes. Y hay muchas cosas de estas que estamos nosotros enfrentando. En estos momentos se encuentran, como ya había dicho la doctora Beteta, 1.300.000, de los cuales el 45% son refugiados, tienen el estatus migratorio de refugiados. Hay una cifra que dicen de 1,5 millones, pero realmente sobrepasan los 2 millones. Como vuelvo a decir, nosotros, nuestra óptica, nuestra mirada, no es la cantidad, sino es la calidad criminal de estos delincuentes, de los delincuentes. Y me estaba perdiendo un poco y les iba a decir que todos ellos tienen una característica. Y acá alguien va a decirme algo seguramente. Pero todos estos, Tarache, Christopher, el Mamú, Armando, Joseph, todos estos delincuentes han pasado por los programas sociales, mis queridos amigos. Por la misión Robinson, ¿sí? Por misiones, por programas sociales creados en Venezuela. ¿Sí? Es por eso que resulta muy extraño, sumamente extraño, y en las fronteras donde hay secuestros todos los días, me refiero a la frontera donde todavía subsiste la guerrilla, entre comillas, está el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y está la guerrilla, ¿sí? Los disidentes, lo que ahora se llaman GAOR, grupos armados organizados residuales. Tenemos en nuestras cárceles 91.627 detenidos internos. Tenemos 2.279 de nacionalidad venezolana, 604
colombianos. En total de extranjeros, 3.535. Hay muchos de ellos que hoy día son protagonistas de un acto de sicariato o de un acto de descuartizamiento o de homicidio, asesinato, etcétera, o de robo de Rolex, o de asesinato de un sereno y ya estuvo detenido. Es otro pesar. Acaban de asesinar a una policía en Juliaca. El que asesinó a la policía de Juliaca ya estuvo detenido. Estuvo detenido. Por eso que ayer me parece que estuve en un medio y decía, le pido a los jueces que revisen esa resolución en la cual no le dan la prisión preventiva. Los que asesinaron a esa familia, ¿se acuerdan? En San Miguel el 6 de enero, sextuple homicidio, habían sido detenidos el autor mediato, lo que conocemos como autor intelectual, y Willy, el que entra y ejecuta a los niñitos. Los dos habían sido detenidos el 18 de octubre del año pasado, con 2 kilos de droga y 2 armas de fuego, y estaban en la calle. Entonces, todos debemos de poner la mano acá, porque esta es una tarea de todos. Hay las extorsiones que se han elevado, los distritos que más se ha incrementado esta inseguridad ciudadana, pero como les digo, estamos trabajando arduamente, día a día, sin descansar, y todos los días se capturan delincuentes extranjeros. Para terminar, les pido a ustedes, les pido difundir, y no vamos a entrar en el término de las, o en el espacio de la xenofobia, no podemos, ¿sí? Porque también nosotros los peruanos, cuando hubo el terrorismo, salimos de estas tierras para sobrevivir, muchos. Cuando estuvieron algunos regímenes con situaciones reales, económicas difíciles, también salimos de aquí. Y fuimos a Venezuela, fuimos a Argentina, fuimos a España, también. Entonces somos seres humanos, pero seres humanos que respetamos. Al delincuente es delincuente aquí o en cualquier lugar del mundo y necesita un tratamiento enérgico, firme, de mano de la ley. Pero si las leyes son blandas, si las leyes no ayudan a los intereses de las grandes mayorías por tener seguridad, entonces no se puede combatir. Hagamos algo nosotros, no rentemos nuestros inmuebles, nuestros vehículos a personas que no tienen la documentación legal a la mano, a la vista, y pasemos por el notario y paguemos nuestros impuestos. No estoy diciendo a los extranjeros, a todas las personas, peruanas o de cualquier país del mundo, ¿sí? Y por favor, si pueden, tomen nota para cualquier información. Hay mucha gente que tiene información. El número es el 0800 40 007. 0800 40 007. Y el impacto social y económico definitivamente es negativo como fuerte. En una intervención el 8 de abril en San Juan del Lurigancho, en Las Flores, en un inmueble habían 11 delincuentes extranjeros, 7 colombianos y 4 venezolanos. Se encontraron 17 motocicletas con las cuales salen a hacer el préstamo de gota a gota. Se hace un informe pericial contable a 5 cuadernos. Esos 5 cuadernos en el año 2021 y 2022, solamente en una parte de San Juan del Lurigancho, arrojó que en intereses que estaban anotados ahí, había 9.708.000 soles. Y se encontraron vouchers de transferencias por las empresas conocidas al país de Colombia. Entonces contribuíamos nosotros, a pesar de que vivimos en un 80% de informalidad, a combatir el crimen desde la formalidad y proporcionando información y no propiciando ni facilitando que las actividades de estos delincuentes sean fáciles de realizar. Y confíen en su Policía Nacional del Perú, nosotros estamos prestos, estamos listos a servir,
a dar la vida por ustedes, porque esa es nuestra vocación de servicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias también al general PNP, el señor Óscar Manuel Arriola Delgado, director de la DIRINCRI PNP, por su presentación. Ahora es el turno del doctor Humberto Abanto Verástegui, abogado defensor, que ha ejercido la defensa en múltiples leading cases que renovaron la jurisprudencia constitucional sobre el abono del arresto domiciliario al cómputo de la pena privativa de libertad, el control constitucional del arbitraje, de la actividad fiscal, de las resoluciones judiciales y recientemente de la prisión preventiva. Fue asesor en las comisiones ordinarias de Economía, Integración y Relaciones Interparlamentarias y Presupuesto, Cuenta General y Contraloría del Congreso de la República. Miembro ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Perú, y también miembro honorario del Colegio de Abogados de Ica, Perú. Miembro honorífico del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina. Máster en Derechos Fundamentales Online por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Egresado de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado de la Maestría de Teoría de la Argumentación Jurídica Online de la Universidad de León, España. Con ustedes el doctor Humberto Abanto Verástegui, abogado defensor. Muy buenas noches, congresista por siempre, doña Karina Beteta Ruín. Buenas noches al general Óscar Arriola, una de las personas a quienes le debemos muchísimo, un gran representante de nuestra Policía Nacional, institución por la cual yo guardo un profundo respeto y cariño, y que creo que todos los peruanos le debemos, si recordamos o debemos recordar siempre aquel extraordinario 12 de septiembre de 1992, cuando nuestra Policía Nacional nos devolvió la tranquilidad, la paz y el futuro a los peruanos. Si hay una deuda, si hay una institución con la que el Perú tiene una deuda eterna, es con nuestra Policía Nacional. Eso valga este momento para hacer ese homenaje. Antes de venir al recibir la invitación de la congresista Beteta, comencé a revisar algunas cosas y encontré un interesante libro del estudioso israelí Oded Galor. Y Oded Galor nos dice una cosa muy interesante, y es que somos una especie migrante. Comenzamos en las sabanas del África Oriental, y desde allí fuimos marchando por el mundo, caminando largos trechos, enormes distancias, para ir cubriendo la redondez de la Tierra. Todo esto ocurrió hace más de 100.000 años. Hace 70.000, este Homo sapiens llegó a Europa. Primero había tocado el Medio Oriente, se había acercado hacia las faldas del Sinaí. Por otro lado, se había movido hacia la península arábica, llegó a Europa, se movió hacia Eurasia, se movió hasta el estrecho de Bering, cruzó para nuestro continente. Hace 23.000 años supuestamente llegamos aquí. Somos, repito, una especie migrante. Y la migración siempre ha traído en cada una de sus presentaciones situaciones críticas. En cada etapa migratoria surgen situaciones críticas que, como se suele recordar en el ideograma chino de la palabra crisis, trae dos cosas: peligros y oportunidades. Por eso es importante que antes que nada, al tocar el tema de la migración y de la crisis social, que es lo que se me invitó, tengamos la capacidad de reconocer primero que somos seres humanos y que quienes migran son seres humanos tan humanos como nosotros.
Y que es cierto que al igual que en toda colectividad humana, hay porcentajes de antisociales y porcentajes altos de gentes que viven normalmente y que aportan positivamente a la sociedad. Surge aquí entonces el primer punto que quería rescatar de lo que nos ha dicho nuestro general Óscar Arriola, y es cómo nuestra Policía Nacional respeta escrupulosamente los derechos fundamentales. Y quería hablar de los derechos fundamentales también de los migrantes, porque si bien problemas delincuenciales, a mí me gustaría que pongamos los ojos con claridad en el problema para determinar, no la heurística, que es el impacto que nos generan las noticias de 1, 2, 10, 20 crímenes, para que eso no se convierta en la generalización que nos lleve a confundir que porque vemos muchos delincuentes extranjeros en la televisión, concluyamos que todos los extranjeros son delincuentes en el Perú. Es muy importante esta distinción porque nosotros también y nuestros familiares han sido migrantes en otros países y son migrantes en otros países. Nosotros, antes que los venezolanos vinieran aquí en la década de los 70, gracias a una dictadura que se instaló, fuimos migrantes en Venezuela. Nosotros hemos sido migrantes en Argentina y hemos sido migrantes en Chile. Y somos migrantes en los Estados Unidos también. Por eso es muy importante que no perdamos de vista la necesidad de una perspectiva equilibrada frente al problema que trae la crisis migratoria, que va asociándose a la crisis que está desarrollándose también en nuestro país, al margen del solo hecho de la migración. Y entonces cuando hablamos de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, que muchas veces se confunde por la mala doctrina que ha venido de los falsos activistas de los derechos humanos, como un instrumento para tornar al Estado y a la sociedad indefensos frente al crimen y los ataques, una verdadera construcción de los derechos humanos que entiende que han sido hechos, reconocidos, para convivir en la sociedad, protegiéndonos de los excesos que la sociedad puede cometer, pero no para vivir contra la sociedad. Ese es un primer punto que tenemos que reconocer, que al interior de los derechos humanos están contenidos el orden público, el bien común y el orden en general. Porque si algo reconoce los derechos humanos es un conjunto de libertades ordenadas para construir un orden en libertad. En ese sentido, es importante no olvidar que nosotros somos suscriptores de una serie de pactos internacionales, entre los cuales están, en primerísimo lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1965, nuestra Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Y todos estos instrumentos traen consigo dos obligaciones que es importante rescatarlas. En primer lugar, la obligación de respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en esos instrumentos, que están también reconocidos en nuestra Constitución. Y en segundo lugar, el deber de adecuar nuestro ordenamiento a esas exigencias. Y dentro de estas exigencias, cuando hablamos de la migración, surgen tres problemas importantes. El primero, y más grande, es el de la discriminación. Solemos construir mensajes xenofóbicos porque los seres humanos, por un impulso natural que nos viene desde cuando estábamos saliendo desde África, le tememos a lo desconocido. Y por lo tanto le tememos al desconocido, le tememos al otro. Ese miedo, cuando se torna armado, se convierte en odio. Y ese odio se llama xenofobia. La construcción de la xenofobia es un peligro para las sociedades porque si nos ponemos a pensar y miramos nuestra composición personal, estamos compuestos de múltiples pueblos. Ninguno de nosotros puede decir que es 100% natural del Perú.
Ninguno de nosotros. Ni siquiera las poblaciones aborígenes pueden decir que son por 100% originarias de aquí. Porque como les conté al comenzar, cruzaron el estrecho de Bering hace 23.000 años, viniendo desde Asia, prácticamente en realidad desde Eurasia. Ahora, hay un segundo punto que viene, antes de pasar al segundo punto, por lo tanto, lo que no podemos perder de vista es que hay un principio de igualdad y no discriminación, que resulta trascendental en la relación con los migrantes. ¿Quiere decir esto que no podemos hacer ninguna diferenciación? ¿Quiere decir esto que no hay forma de distinguir cuando nos presentan peligros como nos presenta el general Arriola? No, porque la igualdad y no discriminación lo que nos prohíbe es hacer diferencias entre las personas por lo que son. Porque yo soy cholo, no puedo ser discriminado. Porque alguien es negro, no puede ser discriminado. Porque alguien es chino, no puede ser discriminado. Uso estas palabras originales porque a mí no me gusta llamar ni afroperuanos, ni asiático-peruanos, porque esto lo aprendí de un amigo en Estados Unidos, profesor negro de técnicas de litigio, que lo presentaron como un profesor afroamericano, y él dijo, eso es mentira, yo soy negro. Yo nunca he estado en el África, no conozco el África. Entonces entendí que somos así. Pero yo no puedo ser discriminado, ni ninguno de ustedes puede ser discriminado por lo que es. Pero sí podemos ser diferenciados por lo que hacemos. Eso sí lo permite la Constitución y los tratados internacionales. Entonces cuando nuestro general nos dice que hay quienes están violando la ley en el Perú, en dos perspectivas, la ley migratoria, porque ingresan al país sin registrarse, sin documentarse, y además la ley penal, porque ingresan al Perú sin registrarse para poder cometer delitos, y encima de delitos, crímenes atroces, delitos execrables, obviamente que tiene que haber una respuesta del Estado, porque el Estado tiene el deber de hacer que nosotros durmamos tranquilos. Eso tiene un costo. ¿Lo ven al general? El general está ojeroso, porque mientras nosotros dormimos tranquilos, él tiene que estar desvelado para que nosotros durmamos tranquilos. Ese es el costo de la carrera que eligió el general Arriola, cuya carrera yo admiro. El general Arriola sabe mi profundo respeto y admiración por su carrera. Él es uno de los oficiales que nos enseña y que repite la gran lección del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que demostró al Perú y al mundo que para derrotar al crimen no hay que violar un solo derecho humano, que no hay necesidad de cometer ningún crimen, ninguna matanza, ni ninguna atrocidad para derrotar al crimen, porque es esa policía inteligente, esa policía talentosa que desarrolla al máximo sus capacidades de investigación criminal y de inteligencia, la que le devolvió al país la calma, repito, la paz, la tranquilidad y el futuro. Y es esa misma policía, estoy seguro, esta vez en la mano de nuestro director de investigación criminal, el general Arriola, la que va a encontrar las respuestas a este grave problema que afrontamos, respetando íntegramente los derechos humanos. Porque yo sé cómo es el general Arriola. Y aquí viene un siguiente tema, que es, tenemos un problema grave y profundo que viene desde hace muchísimos años. Nosotros, en términos reales, no tenemos fronteras. Un país tiene fronteras cuando sus fronteras no pueden ser sobrepasadas por nadie con entera libertad. Y lo cierto es que nosotros no tenemos fronteras en esos términos, porque nuestras fronteras son unas coladeras espectaculares.
Cualquier persona de cualquier país limítrofe puede pasar para acá cuando desee. Nos hemos encontrado, no me van a decir ustedes que no se han sorprendido tanto como yo, con hermanos haitianos en Iberia. ¿Cómo cruzaron? ¿Cómo llegaron desde Haití hasta Madre de Dios? ¿Quién no los vio? ¿Cuándo ocurrió eso? Eso marca una política migratoria y una política de seguridad de fronteras deficiente, pobre, que tiene que ser enfrentada por el Estado. Yo comparto las inquietudes del general Arriola, pero no comparto muchas de las medicinas. Creo que hay un problema más grande que el cambiar las leyes para nuestra policía es dotarla de recursos. Fíjense ustedes, voy a dar un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con las protestas que vivimos entre diciembre y enero. Muchos de mis policías, de nuestros policías, van a ser procesados. Y van a ser procesados porque no usaron el arma de fuego como último recurso, tal cual lo mandan las obligaciones internacionales sobre el uso de la fuerza. Hay algo que el general Arriola no les va a decir, pero yo sí se los puedo decir. Nuestros policías que van a contener estas turbamultas, estas manifestaciones con violencia generalizada, tienen solo su casco, su chaleco, su escudo, una vara de goma, los perdigones de goma y eventualmente un arma de fuego. Los tratados internacionales y las obligaciones internacionales del Perú en uso de la fuerza, los principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, establecen que todo agente del orden debe contar, que va a afrontar este tipo de situaciones, debe contar con una amplia panoplia no letal e incapacitante para que el último recurso sea el arma de fuego. ¿Cómo le podemos pedir a nuestro policía que no use el arma de fuego cuando ve que lo rebasan y solo tiene la vara de goma y los perdigones de goma? ¿Cuál es su capacidad de respuesta no letal frente a un desborde que, como hemos visto, puso en peligro la vida y la salud, no solo de los agentes del orden, sino de los particulares que se encontraban, incluyendo en los edificios públicos que fueron quemados? Pero el Estado, a través de la Fiscalía, va a sentar a nuestros policías en el banquillo de los acusados cuando nuestro Estado tendría que excusar al policía por no haberlo dotado de todo aquello a lo que está obligado por sus compromisos internacionales. En la lucha contra el crimen es igual. El general Arriola no se los va a decir, pero yo lo sé porque defiendo a mis policías. Defiendo en juicio a nuestros policías. Un irresponsable exministro del Interior, acompañado de otro irresponsable viceministro, crearon el cuento de un escuadrón de la muerte e involucraron a la subunidad de acciones tácticas, que me desmiente el general. Un juez, después de 36 meses, o sea, 3 años después de que se solicitó la prisión preventiva, por 36 meses comenzó a dar prisiones por 36 meses a nuestros chicos SWAT. Hemos logrado que la sala vaya revocando las prisiones y estos chicos se están reincorporando. ¿Qué descubrí en esa defensa? Que me corrijan nuestros policías. Que ellos se compran sus municiones. Para que un SWAT que es capaz de llegar a la destreza extraordinaria de colocar 2 tiros, el famoso tiro de vida, en 1.6 segundos, llegue a eso, necesita 15.000 disparos.
¿Cuánto le costó a ese policía de élite llegar a eso? A él, no al Estado. ¿Cuántos polígonos de tiro tenemos, general, activos en la policía? ¿Cuántas prácticas de tiro pueden realizar nuestros policías cotidianamente? Ustedes ven en las películas, y eso no es broma, los norteamericanos reflejan su vida, que los policías tienen polígonos y disparan hasta que se les cansa la mano. Bueno, eso no pasa acá. Y eso hace que muchos de nuestros policías disparen a ciegas, disparen con los ojos cerrados porque no practican. Porque la destreza en el tiro tiene que ver con la práctica constante. Pero eso tiene que ver con que haya los recursos. Y obviamente el policía, si tiene que comprarse, entre comprar las balas y darle de comer a su familia, no tiene elección. Y así queremos ganar la guerra contra el crimen. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el general Arriola, más bien, de que se prolongue el plazo para la identificación del extranjero indocumentado. O sea, si el extranjero está indocumentado, ahí hay una situación totalmente distinta y eso se puede arreglar por la vía migratoria. Segundo, tiene que haber una ley un poco más expeditiva. Nosotros no tenemos que llenar nuestras cárceles con ciudadanos extranjeros. Nosotros debemos tener la posibilidad de ponerlos en su país. El general Arriola nos comentaba de cómo estos delincuentes que hemos encontrado de Venezuela han pasado por los programas sociales venezolanos. Es decir, han pasado por instrucciones del Partido Socialista Unido Venezolano. Vamos a hacerlo claro porque allá no hay diferencia entre el Estado y el partido. Y yo me acuerdo, acá no hay muchos de mi edad, pero yo me acuerdo cuando en 1981 la embajada peruana en Cuba fue repleta por 10.000 cubanos que los trajimos aquí. Terminaron acá. Y cuando comenzó la ocupación de la embajada, lo que hizo Castro fue abrir las cárceles. A mí no me sorprendería que esta sea una parte del traslado de lo peor de los venezolanos haya sido parte de un programa manejado por los inteligentes estrategas cubanos para desestabilizar las democracias de América Latina. Porque es muy extraña la coincidencia cuando uno se pone a pensar y mira la mecánica. Y más extraño cuando uno escucha cosas como las que nos dice el general Arriola en el sentido de que el jerarca del Tren de Aragua opera tranquilamente desde un penal en Venezuela. ¿Con la aquiescencia de quién? Porque curiosamente la mayor parte de actividades del Tren de Aragua está fuera de Venezuela. No están en la misma Venezuela. Entonces sí, hay una tarea, hay algunas modificaciones que tiene que hacer el Congreso y que deben ser planteadas y que tienen que ser discutidas con presteza, pero más importante para mí es la dotación de recursos a la policía. Porque la dotación de recursos sí es inmediata, la aprobación de leyes toma tiempo. Hay procedimientos que cumplir al interior de este hermoso recinto que es la sede de nuestra representación nacional. Pero darle recursos a la policía para un ministro de Economía eficiente y un ministro de Interior que supiera qué tiene que hacer, eso toma 10 minutos. Y eso sí se puede hacer. Es cuestión de que se quiera hacer. ¿Cómo resolver estos problemas? Repito, se trata de acción y de decisión. No confundir. Repito, no podemos caer en la xenofobia y creer que todo venezolano que se nos cruza por la calle es necesariamente un delincuente. Eso sería grave. Hay algunos que han venido, se han integrado a nuestra sociedad, han formado familias, se han nacionalizado de algún modo, porque el Perú es un país extraño, se traga a la gente que viene acá, ¿no?
Hasta los chilenos que yo he visto en Ica que llevaban a invertir, terminaron diciendo yo de aquí no me voy. Entonces, igual, tengamos cuidado con eso. Pero eso no quiere decir que cerremos los ojos a que tenemos un problema serio. Un problema serio que se vuelve más grave por una razón importante. Quiero dejarles aquí una inquietud más que nada a los jóvenes. Porque los jóvenes han estado aplaudiendo lo que ha pasado en los últimos 10 años en el Perú. Y les quiero dar una noticia muy importante. 12 años. El 28 de julio del 2011, el Perú tenía 25.076 millones de dólares de deuda externa. Hoy, el Perú tiene 85.000 millones de deuda externa. 85.000 millones de dólares de deuda externa. 60.000 millones de dólares de nueva deuda. ¿Tenemos una mejor policía? ¿Tenemos mejores carreteras? ¿Tenemos mejor justicia? ¿Qué pasó con 60.000 millones de dólares después? ¿Qué pasó? Los jóvenes deberían estar muy preocupados porque si sacan la cuenta de que hay 8 millones de jóvenes en el Perú, cada uno debe 7.500 dólares ya. Yo no me cuento porque, como yo tengo, ya soy un adulto mayor, me cuento entre los que van a dejar este valle de lágrimas más pronto que ellos. Entonces, no me cuento ahí. Pero los jóvenes deberían preocuparse y comenzar a preguntar qué pasó con esas personas que les decían que iban a resolver los problemas del Perú y que ellos sí eran honestos y que ellos sí sabían qué hacer y sí sabían cómo iban a corregir las cosas. Hoy, gracias a esas personas, ustedes deben 7.500 dólares por cabeza hoy. Y va a ser más. Eso significa que el Perú debe más y en un periodo complicado porque las tasas de interés están subiendo, por lo tanto el servicio de la deuda va a incrementarse. Es decir, vamos a pasar un periodo de estrechez fiscal que va a impactar en la economía y como va a impactar en la economía, el problema que tenemos con la delincuencia se va a multiplicar. ¿Cuál es la advertencia? Acción hoy. Acción ahora. Ciudadanos activos, ciudadanos capaces de levantar la voz y de decir, sí, señor. Exigimos la defensa de los derechos humanos, pero también los de nuestros derechos humanos. ¿Saben por qué? Porque hay un grave peligro para las democracias y se los voy a decir aunque sean impopular. Porque yo sé que hoy día todo el mundo está enamorado de Nayib Bukele. Bueno, yo les digo, esas historias, como las de Nayib Bukele, las conozco todas. Todos comienzan así. Y después termina costando dientes sacarlos de Palacio de Gobierno. Cuidado con esas teorías de yo lo arreglo todo, recortando los derechos humanos, porque no se olviden de una cosa, los derechos humanos tienen una peculiaridad. Sí, de algún modo pueden ser aprovechados por los delincuentes, pero sobre todo los cuidan a ustedes. Porque nadie está libre de un error policial o judicial o fiscal. Cuando hacemos fácil la liquidación de los espacios democráticos y de las libertades de las personas, so pretexto del peligro, es cuando el autoritarismo crece. Y cuando el autoritarismo crece, sus derechos desaparecen. Ustedes dejan de ser ciudadanos, se convierten en súbditos de algún tirano. Y eso no debería ocurrir. Vuelvo entonces a lo que dije al comienzo. Somos una especie migrante. No miremos a los migrantes como nos quieren hacer ver, pero sí sepamos diferenciar a los que, como Carl, un chico que nos hace la movilidad y nos lleva los encargos en el estudio, que trabaja para mandarle dinero a su madre en Venezuela y se rompe la espalda trabajando, o como Sam, el señor que me recorta el cabello, que trabaja duramente y le manda dinero a su familia para que pueda mantenerse en Venezuela. Así como hay ellos, también hay la gente del Tren de Aragua. Persigamos a los del Tren de Aragua, persigamos a los otros, pero no persigamos a los que han venido a aportar. No cerremos los ojos, no nos equivoquemos porque familiares nuestros podrían sufrir represalias idénticas en otros países donde ellos son migrantes. No olvidemos que somos una especie migrante. Al final todos venimos de las extensas sabanas del África Oriental.
Y en segundo lugar, no quiero cerrar sin decirles que tengo la enorme confianza de que si todos nos esforzamos en convencer al gobierno de que dote a nuestra policía de los recursos necesarios, este desafío en poco tiempo no será nada más que un mal recuerdo como lo fueron Abimael Guzmán y su horda de asesinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, doctor Humberto Abanto Verástegui, abogado defensor, por su presentación. Muy bien, de acuerdo al programa, pasamos a la ronda de preguntas. En esta oportunidad me han indicado van a ser 5 personas que desean preguntar, pero estarán bajo el mecanismo siguiente. Primero se van a realizar todas las preguntas, todas las 5 preguntas, y una vez que se ha terminado de mencionar las 5 preguntas, van a responder nuestros 2 invitados. Por favor, por las preguntas, sí, por un lapso de 1 minuto, se identifican y de forma breve, por favor, clara y directa, la interrogante. A ver, ¿quién? A ver, por favor. Doctora Beteta, buenas noches. Mi general Arriola, doctor Abanto. El que le habla es el teniente coronel de Ingeniería en Retiro, Coñas, del Ejército Peruano. Gracias por la información que nos brindan. En realidad es valiosa la cátedra que nos están informando, o nos están dando. Sin embargo, bueno, el que habla está trabajando en el observatorio de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Quisiera corroborar las palabras del doctor Abanto y de mi general Arriola con respecto a que hay gente venezolana o gente de Venezuela que son delincuentes y otros no. Casualmente el día de hoy tengo acá como compañero de trabajo al operador de cámaras que se encuentra uniformado de la Municipalidad de Magdalena, que es un excelente operador, es un excelente padre, es una excelente persona. Solamente para decirles eso, mi general y doctor Abanto. Y en segundo lugar, quisiera consultarles, de repente si me podría dar un alcance con respecto a qué es lo que sucede después de la detención de ese delincuente que nos roba, que mata, que hace problemas a la ciudadanía y perjudica y nos tiene de repente con este riesgo, el temor de que si salimos ahorita a la calle por la avenida Bancay, nos pueden robar. Quisiera, con todo respeto, mi general, doctor Abanto, si nos podría dar un alcance con respecto a qué es lo que sucede. Ustedes que tienen de repente reuniones con el escalón superior, un nivel más alto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Como ejemplo, lo que sucedió en Surco, con la matanza de nuestro sereno. Ese señor que mató ya había sido detenido anteriormente. También con respecto de, no sé si será cierto esto, es fuente periodística, hace un día o día y medio, que también mataron a una mujer policía. Entonces, esa era mi consulta, mi general, doctor Abanto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, por favor, no olviden identificarse. Y la pregunta, una vez más, de forma breve, de forma concisa, por favor. Segunda pregunta. Distinguida mesa, señora Karina Beteta, señor general Óscar Arriola, distinguido doctor don Humberto. La pregunta, primero antes de hacer la pregunta, permítame hacer un análisis. No solamente escuchando la exposición del señor general de la eficacia que tiene la policía, porque también la población peruana lo sabe y se siente orgullosa de esa eficacia que tiene sobre todo la DIRINCRI. En la forma eficaz que investigan inmediatamente y descubren
los crímenes, ¿no? Con respecto a la necesidad, al apoyo logístico, al problema de las leyes, al problema de falta de apoyo gubernamental, se ve periódicamente de que los delincuentes que caen inmediatamente dicen, anteriormente también han vuelto a caer, tienen antecedentes, ¿no? Y ya cuando es que caen presos después que cometen el crimen, pero ya han cometido otros delitos anteriormente. En este sentido, por lo menos mi persona capta, y que es un comentario, que a la policía le han quitado el poder que tenían antes. La policía apenas caía un delincuente o un acto de investigación, inmediatamente investigaban, ellos directamente, pero ahora tiene que venir la fiscalía primero. Creo que esa es la primera parte débil de que la investigación tenga fuerza en el primer momento. La otra parte es, señor doctor Abanto, ¿por qué las leyes, y eso lo tendría que impulsar porque no es usted responsable, ¿por qué las leyes solamente permiten carcelería o detención inmediata cuando tiene que tener un monto? Si el monto es menor, solamente es comparecencia. En cualquier parte del mundo se considera que tan solo tocan a una persona, ¿no? Ya han tocado su derecho fundamental, que eso es lo que interesa, no interesa el monto. Pero en nuestro Perú lo que interesa es el monto. Y de acuerdo al monto, a mí me pueden robar un celular, pero el monto pues no es para carcelería, entonces viene por comparecencia el delincuente. Y el Poder Judicial, también por las mismas leyes, también el Poder Judicial permite que ese delincuente esté con comparecencia. A mí me parece que hay un triángulo entre lo legislativo, que tienen que emanar las leyes, entre la policía y el Poder Judicial. Hay algo que no los une, los tiene dispersos a cada uno. Y parece que hace falta, no sé si es una ley, si es una norma, ¿no? En que estos tres casos, por ejemplo, la policía, al término que yo creo, debería promulgar un reclamo, que cómo es posible que trabajen tanto para una captura y después lo sueltan al criminal. Entonces, parece que las leyes son las que están aquí en este momento, como se dice en términos criollos, fallando. A mi opinión, a mi solicitud, a mi inquietud como ciudadano, usted, señora Karina Beteta, que es la que está incluida en la parte legislativa, ¿no? Podría impulsarse algo que este triángulo tiene una falla, este triángulo le hace falta algo que los una, ¿no? Entre lo que acabo de mencionar, entre la policía, entre el Poder Judicial, ¿no? Entonces, está faltando eso, señor, porque a nosotros nos llama la atención ver cómo capturan los delincuentes y dicen, ya ha sido detenido 2 o 3 veces. Entonces la policía, señor, se esfuerza, trabaja duro para que después a través de las leyes el Poder Judicial lo suelte. Entonces parece que el Poder Legislativo le está haciendo falta promulgar una ley que una estos 3 puntos que están deshermanados. Muchas gracias, señor. Muy bien, muchísimas gracias. La tercera pregunta, una vez más, por favor, de manera breve, se identifican. 1 minuto, por favor, la pregunta, de manera breve, bien, señores, o directo al grano, como muchas veces usted lo ha dicho. Justamente estamos en ronda de preguntas. Es preocupante y es el sentir ciudadano las exposiciones que estamos tocando. Si bien es cierto, bueno, soy el ciudadano Espinosa Hernández Gerardo, miembro de la Marina de Guerra del Perú, en situación de retiro, presidente de la Asociación de Pensionistas de la Fuerza Armada y Policía Nacional y secretario general del Frente Nacional Militar Policial. Hay una preocupación grande, la desidia, el abandono total que vienen teniendo los últimos gobiernos con el personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional.
el apoyo logístico y la defensa jurídica. Están involucrados, se ha mencionado el general, terminan de justicieros, terminan siendo ajusticiados. La pregunta para el doctor Abando: ¿cuál serían las pros y las contras, el costo-beneficio de que el Perú se retire de la Haya? Porque se está abusando mucho de los derechos humanos. Ese es el meollo que estamos viviendo acá en nuestra nación. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la cuarta pregunta. Buenas noches. Quiero felicitar a la mesa de honor, a cada uno de los expositores, especialmente al general. Brillante su exposición y de verdad que sí nos ha dado un poco de temor todo lo que nos ha dicho, que es la pura verdad. Y bueno, quiero presentarme. Soy la maestrante Elizabeth Núñez, soy presidenta y directora ejecutiva de Proyecto Desarrollo Perú Cordilleras. Nosotros trabajamos en defensa de la mujer, trabajamos con muchas comunidades y poblaciones vulnerables. Quería algo que me preocupó mucho, porque nosotros estamos en la calle, ahora que ya no hay pandemia salimos más y ahorita que es de noche yo un poco con temor, porque yo ya no salgo casi de noche prácticamente. Entonces quiero saber cuando uno podría ser víctima de secuestro, es lo que usted estaba mencionando, porque es terrible con esta chica que pasó de la SUNAT, una señora de la SUNAT que tomó un taxi, no sé si era aplicativo o si era de la calle, no sé esa parte, y el hombre empezó a avanzar y cambió de ruta. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Tirarnos por la ventana, abrir la puerta, igual puede pasar otro carro y nos atropella. Pero yo tengo un consejo, lo que yo hago cuando tomo un taxi, cuando a veces no hay aplicativos, no hay. Yo llamo a todos y todos, no hay ni uno, entonces tomo un taxi de la calle, estoy con mis amigas y le hago tomar fotos de la placa de atrás y la placa de adelante, porque puede ser la placa de adelante una y la de atrás es otra. Entonces hago tomar las dos placas y al hombre que se quite que se le tome la foto sin lentes, nada. Y si no quiere tomarse la foto, porque me ha pasado, no, ¿para qué me vas a tomar foto? Ya no subo ya. ¿Por qué no se quiere tomar la foto? Eso es muy sospechoso. Ese es el consejo que les puedo dar a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la quinta y última pregunta. Muy buenas noches. Con la mesa de honor, General Arriola, mi admiración y todo mi cariño. Siempre lo escucho, su exposición realmente me encanta y lo admiro. Igualmente, doctor Abanto. Los responsables de la inseguridad en nuestro país son el poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial, señores. Los únicos responsables, porque la ciudadanía lo elegimos a nuestras autoridades para que pongan orden, disciplina, y nosotros, todos los ciudadanos, vivamos en paz y caminemos derechos. Para eso tenemos autoridades y que ganan sueldos millonarios. Y nosotros, obviamente, los ciudadanos, nos esforzamos cada día para pagar nuestros impuestos, trabajamos de sol a sol para cumplir con nuestras obligaciones y por lo tanto es obligación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial cumplir su función, que es poner seguridad, orden, disciplina en el país para que todos podamos vivir en paz, tranquilos, como todos ciudadanos merecemos. Y mi pregunta es, señor General Arriola y el señor Abanto, la doctora Karina Beteta, ustedes que tienen más llegada, por favor, a las autoridades centrales, al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si por favor nos podrían ayudar en llevar nuestra voz y si en algún momento ya se han reunido con estas autoridades que están obligados a solucionar los problemas que tiene nuestra nación. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a hacer una excepción. Muy buenas noches de la mesa, a los magistrados. Con todo respeto, la que le habla es la señora Margarita Blanco, promotora de Seguridad Ciudadana de Los Olivos. Quiero unirme y hacerle la pregunta a nuestro señor Abanto,
que ha sido realmente muy ilustrante su exposición. En verdad, el mundo está dividido en dos partes, mujeres y hombres. Y como usted dice que nosotros somos una mezcla de sangre, no somos innatos. De repente por eso viene la revolución del maltrato de unos a los otros. Tenemos que tomar conciencia para nosotros salir adelante. Esas matanzas o robos o asaltos que hay por personas que han sido nacidos de una madre que de repente no ha criado bien a sus hijos. Entonces aboquémonos netamente a culturizar, a educar a la masa encefálica que encontramos en los centros educativos y darle otro sentido de la vida para poder nosotros lograr objetivos positivos para vivir verdaderamente como seres humanos pensantes y civilizados. Y muchas gracias, señor, por aclarar esto. Y la pregunta es, ¿cuánto podemos hacer más? Todos los que están en la cabeza para poder lograr que ya no haya más matanza. Nosotros somos voluntarios de los Olivos de Pro y estamos trabajando sin miedo, sin temor. Salimos a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, educando a nuestro pueblo. Así que evitémonos de tener miedo y temor, porque nosotros somos seres humanos, no nos vamos a comer, no somos leones. Ya hemos perdido ahora a un compañerito que es brigadista voluntario, acaban de matarlo. Pero sí, vamos a seguir luchando para poder lograr estos objetivos positivos de analizar y pensar como seres humanos que no debe haber matanza. Dios mismo dice, no matarás a tu prójimo, y eso hay que aplicarlo. Y muchísimas gracias por aclarar, señora Abanto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus interrogantes. Gracias. Ahora invitamos al general PNP, el señor Óscar Arriola, para escuchar sus respuestas. Con todo gusto. Creo que ¿qué sucede con un delincuente que es detenido? ¿Por qué capturan y salen los delincuentes? Y si es verdad que el que mató a la mujer policía en Juliaca ya había sido detenido. Cuando se comete un delito, muy rápidamente, cuando se comete un delito empieza, la noticia se traslada al fiscal y se empiezan con la investigación de actos urgentes inaplazables. Se pereniza la escena del crimen si hablamos de un homicidio y se empieza a investigar por planos. ¿Quién es la víctima? Perfilamos la víctima y empezamos a retroceder para ver quién tiene la intención de acabar con su vida, y empezamos a ver los elementos para identificar pero físicamente antes de ver el móvil también. En conclusión, tenemos cámaras de seguridad que registran las imágenes, placas de vehículos, el teléfono de la víctima que va a empezar a hablar cuáles fueron sus últimos movimientos, por qué estaba en ese lugar. Tenemos testigos que han visto hasta que se logra identificar a una persona y se captura. Dentro de las 24 horas, vamos a suponer, es capturado. Entonces, con esas imágenes de las cámaras, con esos reconocimientos físicos del testigo, con esta vinculación de las llamadas que hay, son elementos de convicción. ¿Qué pasa con el detenido? Que el detenido, a quien se le notifica su detención, se le informa por qué, cuáles son los cargos con el Ministerio Público, va al médico legista, tiene derecho a contar con un abogado, llamar a la persona de su elección, se le da un acta de buen trato, se le dictan todos sus derechos y al mismo tiempo se le va a tomar una declaración. Es puesto a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público hace dos cosas, si considera: presenta cargos contra esta persona por delito contra la vida, el ejemplo que les he puesto, y además puede requerir prisión preventiva por 9 meses, tratándose de un homicidio, si hay banda criminal, si hay organización criminal, 36, 18 meses, etcétera. Y es un juez el que va a decidir si es que le va a dar esta prisión preventiva, para los cuales son 3 elementos que siempre lo vemos hoy en día, y además brillar al doctor Abanto cuando hace las defensas,
o los comentarios en los medios de comunicación a los que es invitado, de que se requieren elementos de convicción graves, suficientes, o sea, lo que hablamos siempre conocemos comúnmente como pruebas, que la pena superior sea, la pena a imponerse sea más de 4 años, y que exista este peligro de fuga y también en la obstaculización de la averiguación de la verdad. Esos 3 presupuestos que tienen que ir de manera, los 3 juntos, entonces le dictan la prisión preventiva. Ese es para responder las preguntas estas. Y respecto a la mujer policía, Olenka Cabrera, sí pues, Olenka Cabrera, asesinada el 12 de mayo, las condolencias siempre a la familia. Efectivamente fue capturado uno de sus asesinos y había estado detenido, ¿sí? Y no le dieron prisión preventiva, sino le dieron una comparecencia. Pero en esta vez ya un juez le ha dado prisión preventiva por 9 meses por este homicidio de esta colega. Con eso creo que he contestado por lo menos 3 preguntas de esto. Gracias. Muchas gracias, general PNP Óscar Arriola, por sus respuestas. Ahora damos pase al doctor Humberto Abanto. Para no repetir lo dicho por el general y no entrar en la misma materia, sí voy a la pregunta que me hizo nuestro amigo. Fíjese, contrariamente a lo que la mayoría reclama, yo no soy partidario de salir del sistema interamericano de protección de derechos humanos, porque no serviría de nada, y le voy a explicar. Nosotros también somos firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional tiene un órgano de control que se llama el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si nos salimos del sistema interamericano, el sistema universal va a funcionar igual, porque los criterios son muy parecidos en materia de defensa de derechos humanos. Lo que hay que hacer es aprender a manejar correctamente el tema de los derechos humanos y hacer una pelea, porque yo quiero aquí sí llamarles la atención sobre un tema que es crucial. El sistema interamericano de derechos humanos, el sistema universal de derechos humanos, en general los derechos humanos han sido politizados por un sector de falsos activistas, pero son nuestro patrimonio. El sistema interamericano, el sistema universal, son como nuestras casas. Es el lugar que está hecho para protegernos. Si alguien se metiese a la casa de ustedes, la usurpara, ¿ustedes se irían de su casa o pelearían para recuperar su casa? Lo que yo creo es que hay que pelear para recuperar nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos y el sistema universal, porque los derechos humanos nos pertenecen a todos. Todos tenemos el derecho a ser libres, a ser iguales, a tener libertad de expresión, libertad de opinión, a tener libertad de pensamiento, a poder trasladarnos donde deseemos, a fijar el domicilio que queramos, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo. Todos esos derechos nos pertenecen por el solo hecho de ser humanos. Cuando nos dicen, no, hay que salirnos, nos están diciendo que renunciemos a nuestros derechos humanos en aras de una supuesta seguridad. ¿Por qué no peleamos para que cambie el sistema? ¿Por qué no estamos dispuestos a exigirle a las autoridades que, por ejemplo, cuando se va a designar a alguien en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se consulte? Que no designen a sus amigos o a cierto sector ideológico, sino que se oponga a personas que entiendan los derechos humanos correctamente. ¿Por qué no impulsamos la reforma del sistema interamericano como ha pasado con el sistema europeo? Que desapareció la Comisión Europea de Derechos Humanos, se transformó la Corte Europea en un tribunal permanente con un juez por cada país, que no participa en los casos del país al que pertenece, pero que resuelve más rápidamente porque ahora tiene 43 jueces, en vez de tener 9 como tenía antes, y así ya no tenemos una cosa tan sesgada como la que hay ideológicamente en este momento. O sea, lo que hay que hacer es pelear por recuperar nuestra casa, no irnos de nuestra casa, no despojarnos con presión social, con activismo ciudadano. Vamos a discutir las cosas, vamos a reclamar y vamos a exigirle a las autoridades, al Congreso, hay que decirle, ojo,
La Comisión de Relaciones Exteriores debería cumplir un papel descollante en justamente promover esa reforma. Y nosotros como ciudadanos venir a reclamarle a nuestros representantes porque los pusimos aquí con nuestro voto. O sea, mientras estemos sentados en la vereda de allá, quejándonos solamente y no tomemos acción, las cosas van a seguir ocurriendo. Pero para mí la respuesta no es renunciar a nuestros derechos. Les tengo que contar cosas importantes. O sea, en el Perú no había debido proceso, en el Perú no había igualdad y lucha contra la discriminación. Esas son cosas que se han ganado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Nuestra Corte Suprema no reconocía el debido proceso. Nuestra Corte Suprema aceptaba una serie de violaciones de los derechos humanos. Fue con la Corte Interamericana, recibida por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, que las cosas evolucionaron. ¿Podemos hacer que las cosas mejoren? Podemos hacer que mejoren. No se trata, repito, en mi opinión, puedo estar equivocado, soy un ser humano, tienen que entender claramente que tengo limitaciones como todos, pero en mi opinión no se trata de renunciar a nuestro patrimonio esencial, que son nuestros derechos humanos. Se trata de pelear para que las instituciones que los defienden funcionen efectivamente. Y para que funcionen, nuestro deber es participar. Porque si nos vamos a estar quejando desde la vereda del frente y no nos vamos a remangar la camisa para mojarnos, para defender lo que nos interesa, que nadie se queje. Gracias. Abanto Verástegui, abogado defensor, por sus respuestas. Continuando con el programa, por favor, vamos a pasar con la entrega de diplomas a los expositores, a cargo de la doctora Karina Beteta Rubín, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Por lo tanto, le invitamos a la doctora para la lectura de los diplomas. Bien, vamos a hacer entrega del reconocimiento a nuestros conferencistas. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorga el presente diploma a Óscar Manuel